Hace tiempo que vivo sola en esta casa, y he aprendido a disfrutar de mi independencia. No es que sea una mujer que se aburra, ni mucho menos, mis días están llenos de pequeños placeres, leer con una taza de té, cuidar mi jardín, escuchar música que me hace recordar otros tiempos. Pero había algo en mí que se despertaba con una curiosidad más intensa, un deseo de sentirme viva de maneras que hacía años había dejado de explorar. Aquel día, el teléfono sonó y al otro lado me dijeron que el fontanero llegaría en media hora. Una reparación simple, decían, la tubería de la cocina necesitaba revisión. Yo asentí, aunque en realidad no me hacía falta que alguien me lo explicara. Lo que me llamó la atención fue el nombre, David. Siempre he tenido una debilidad por los hombres que inspiran confianza y a la vez cierto misterio. Mientras esperaba, me dediqué a ordenar un poco la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana y resaltaba los reflejos de los azulejos, haciendo que todo brillara como si quisiera anticipar algo. No pude evitar pensar en cómo sería ese fontanero, fuerte, seguro de sí mismo, con manos capaces de arreglar cualquier cosa, y tal vez, solo tal vez, capaz de despertar algo más en mí. Cuando el timbre sonó, mi corazón dio un pequeño salto. Caminé hacia la puerta con una mezcla de expectación y nerviosismo, preguntándome cómo se presentaría. Abrí y allí estaba, alto, con una sonrisa que parecía sincera y unos ojos que parecían percibir más de lo que uno muestra. Llevaba el uniforme de siempre, pero incluso el gris del mono parecía diseñar un contorno más atractivo en su figura. Buenas tardes, señora. Soy David, el fontanero. Su voz era firme, cálida, como un soplo que te envuelve sin que puedas evitarlo. Le ofrecí un gesto amable, invitándolo a entrar. Mientras se quitaba la chaqueta, no pude evitar observar cómo sus músculos se tensaban con cada movimiento. Me sentí extrañamente consciente de mi cuerpo, de la calidez que subía por mi pecho, de la curiosidad que crecía con cada gesto suyo. Gracias por venir tan rápido, dije, tratando de mantenerme casual, aunque mi voz traicionaba un leve temblor. No hay problema, señora. Vamos a echar un vistazo a esa tubería. Caminamos hacia la cocina y él empezó a inspeccionar. Yo me mantuve cerca, ayudando en lo que podía, aunque en realidad no había mucho que hacer. Cada vez que se inclinaba, cada vez que sus manos se movían con destreza sobre las llaves y las herramientas, yo sentía una corriente que recorría mi espalda. Era extraño, no era solo admiración por su trabajo, era algo más, un calor que se acumulaba en el estómago y me hacía morderme ligeramente el labio. Decidí servirme un vaso de agua, y él me observó con una mirada que parecía evaluarme de una manera que me hizo sonrojar. No era un juicio, sino un interés genuino, y me sentí vista de una manera que hacía tiempo no experimentaba. ¿Quiere que le deje espacio para trabajar?, pregunté, intentando mantener la compostura. Si no le importa, me gusta trabajar con alguien cerca, dijo, con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era imposible no notar la forma en que me miraba, la manera en que sus movimientos eran seguros, como si cada gesto estuviera perfectamente calculado para provocar una reacción. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada, viva, atractiva. Una chispa se encendió en mí, una mezcla de intriga, nerviosismo y algo más profundo, más primitivo. Mientras él trabajaba, empecé a notar los pequeños detalles, como su camiseta se ceñía a los hombros, la manera en que sus manos fuertes manipulaban las herramientas, incluso la forma en que su respiración cambiaba ligeramente cuando se inclinaba o se movía. Todo eso me hacía imaginar cosas que no podía pronunciar en voz alta, pensamientos que me hicieron estremecerme y sonreír con un toque de complicidad silenciosa. Parece que todo está en orden, dijo finalmente, incorporándose. Solo era un ajuste menor. Yo asentí, aunque no podía evitar sentir una especie de decepción, el momento estaba llegando a su fin demasiado pronto. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Si no le importa, puedo dejar algunas herramientas por aquí por si surge algo más, dijo con una voz suave, pero firme, que me hizo volver a mirarlo con atención. Sentí que mi corazón latía más rápido. Había una invitación implícita, un permiso tácito para continuar la interacción, para prolongar ese instante en el que solo éramos nosotros dos, en el espacio de mi cocina, compartiendo una cercanía que parecía cargada de electricidad. Yo sonreí, un poco traviesa, y asentí. Claro, no hay problema. Quédese todo el tiempo que necesite.
Él me devolvió la sonrisa y volvió a inclinarse sobre la tubería, y mientras lo observaba, no pude evitar pensar que aquel encuentro había cambiado algo en mí. Había despertado una parte de mi ser que llevaba tiempo dormida, un deseo de sentir, de explorar, de vivir momentos inesperados y excitantes. Y, mientras él trabajaba, yo me di cuenta de que aquel día en la cocina no solo se trataba de una tubería, sino de algo mucho más profundo, la posibilidad de volver a sentirme deseada, de dejarme llevar por la curiosidad y la atracción, de abrir la puerta a una experiencia que prometía ser inolvidable. Después de que David revisara la tubería y me asegurara que todo estaba en perfecto estado, me encontré sorprendentemente inquieta. No era solo por la visita en sí, sino por esa energía invisible que había quedado flotando entre nosotros. Algo en su manera de moverse, de hablar, incluso de respirar, hacía que mi cuerpo reaccionara de formas que no esperaba. Mientras él recogía sus herramientas, sentí la oportunidad de acercarme más a él sin romper la naturalidad del momento. Tomé un paño y me acerqué para limpiar la encimera, y, sin pensarlo, rocé su brazo accidentalmente, aunque todos sabemos que los roces accidentales nunca lo son realmente. Gracias, señora, dijo, con un tono que llevaba una cadencia más suave, más cercana. Es agradable trabajar en un lugar donde alguien se preocupa por los detalles. Su mirada se fijó en mí de una manera que me hizo sonrojar, aunque intenté disimularlo. Era imposible ignorar la electricidad que surgía en esos segundos. La sensación era extraña, excitante, sentía que todo mi cuerpo estaba más alerta, como si cada fibra de mi piel reconociera la presencia de alguien capaz de despertar emociones largamente dormidas. Decidí jugar un poco con la situación, con la inocencia de quien sabe lo que provoca sin decir una palabra. ¿Le apetece un café?, pregunté, aunque sabía que no era necesario. No era por cortesía, sino por prolongar un poco más el momento, para alargar esa chispa que había comenzado a arder. Claro, me vendría bien, respondió con una sonrisa que me hizo estremecer. Después de todo, arreglar tuberías puede ser más agotador de lo que parece. Mientras preparaba el café, no podía dejar de observarlo. Como su camiseta se ceñía ligeramente a sus hombros, como sus manos manipulaban las herramientas con precisión, como su espalda se arqueaba cuando se inclinaba, todo parecía diseñado para despertar sensaciones inesperadas. Me pregunté cuántos años tendría realmente, y si esa sonrisa confiada siempre sería tan efectiva para encender la atención de alguien como yo. Aquí tiene, dije, entregándole la taza. Espero que le guste fuerte, como a mí. Sus ojos se iluminaron, y el simple gesto de tomar la taza de mis manos me hizo sentir un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la bebida. Sus dedos rozaron los míos de manera casual, pero suficiente para que el contacto quedara grabado en mi piel. Gracias, de verdad, dijo, sosteniendo la mirada un instante más de lo necesario. Esto hace que el trabajo sea mucho más agradable. Me senté cerca de la mesa, y mientras él bebía su café, nos pusimos a hablar de cosas triviales, el clima, los pequeños problemas de la casa, anécdotas de la vida cotidiana. Sin embargo, en cada palabra, en cada risa, había un subtexto que ambos conocíamos, una corriente invisible que nos mantenía en alerta. No pude evitar notar cómo su presencia afectaba mi respiración, como la manera en que se recostaba ligeramente en la silla frente a mí hacía que me sintiera observada, valorada y, al mismo tiempo, deseada. Era un juego silencioso de miradas, gestos y sutiles toques de proximidad que nos acercaban sin que nadie dijera nada explícito. Señora, tiene una casa encantadora, dijo de repente, con una sinceridad que me sorprendió y me agradó. Es luminosa, acogedora, y usted la cuida con mucho cariño. Sentí que algo dentro de mí se estremecía. No era solo un cumplido sobre la casa, era una forma de mirarme a mí, de reconocerme como alguien que aún podía despertar interés y admiración. Un pensamiento me cruzó la mente, no había sentido esto en años. No desde tiempos en que uno cree que la juventud lo es todo y que la pasión se desvanece con la edad. Gracias, respondí, sonriendo tímidamente. Me gusta mantener las cosas en orden. Y supongo que un poco de luz y color ayuda a que todo se sienta más vivo. David asintió y me devolvió la sonrisa. Luego, por un momento, me quedé en silencio, observando cómo sostenía la taza con ambas manos. Había algo en la manera en que me miraba, en el respeto y al mismo tiempo la chispa de interés que brillaba en sus ojos,
que me hacía sentir mariposas en el estómago, una sensación que creía olvidada. Después de unos minutos, se levantó para recoger su material de trabajo, y mientras lo hacía, accidentalmente dejó caer una herramienta. Me agaché para recogerla, y al pasar cerca de él, pude percibir el aroma de su colonia, fresco, masculino, reconfortante. Un roce breve de brazos hizo que un escalofrío recorriese mi espalda. Gracias, dije, con un hilo de voz más suave. Siempre tan considerado. No hay de qué, respondió, con una mirada que me hizo sonreír, consciente de que la tensión entre nosotros se estaba intensificando. Es un placer ayudar. En ese instante, me di cuenta de algo, había olvidado por completo la razón de su visita. La tubería ya estaba reparada, el café estaba servido, y sin embargo, no queríamos que ese momento terminara. La magia estaba en la proximidad, en la conversación ligera, en la sensación de ser dos adultos conscientes de sí mismos, jugando sin palabras, descubriendo la atracción que surgía entre nosotros. Al mirar sus manos, su sonrisa, la manera en que se movía por mi cocina, supe que ese encuentro era solo el principio de algo inesperado. Y, mientras el sol de la tarde iluminaba la estancia, sentí un cosquilleo anticipatorio que prometía que la historia entre nosotros acababa de empezar, y que cada instante futuro sería un juego de seducción, tensión y descubrimiento. Después de aquel primer café, la conversación se volvió más fluida, más ligera, como si el simple hecho de compartir el espacio y la cercanía nos hubiera dado permiso para abrirnos un poco más. David ya había recogido sus herramientas, pero en lugar de marcharse, se quedó un momento más, como si de alguna manera supiera que yo no quería que este encuentro terminara tan rápido. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir una mezcla de nervios y curiosidad. Cada vez que nos cruzábamos en la cocina, cada vez que nuestros brazos rozaban por casualidad, sentía una corriente invisible que me recorría, un calor que me hacía estremecer y al mismo tiempo sonreír con complicidad. Era sorprendente cómo alguien tan joven podía despertar en mí emociones que creía dormidas, como su presencia hacía que me sintiera viva y deseada otra vez. Decidí preparar un segundo café, esta vez más cargado, porque sabía que él lo agradecería, pero también porque necesitaba un pretexto para mantenerlo allí un poco más. Mientras llenaba la cafetera, sentí su mirada sobre mí, silenciosa pero intensa. Era un tipo de observación que no juzga, sino que despierta, que provoca un cosquilleo en la piel y un temblor en la voz. Te lo agradezco mucho, dijo cuando me entregó su taza, sus dedos rozando los míos un instante más de lo necesario. Es un placer venir aquí. Sonreí, intentando mantener la compostura, aunque mi corazón latía con fuerza. Algo en la manera en que pronunciaba esas palabras me hacía sentir especial, deseada, y no pude evitar pensar que esa tarde se estaba convirtiendo en algo fuera de lo común. Nos sentamos frente a frente, y la distancia entre nosotros se hizo más ligera, más natural. Empezamos a hablar de cosas más personales, sus experiencias trabajando en la ciudad, mis recuerdos de viajes, anécdotas que no había compartido con nadie más. Cada palabra era una oportunidad de conocernos, de acercarnos, de sentir esa complicidad que nace de la atención mutua y del interés genuino. En un momento, mientras me contaba una historia divertida sobre un cliente difícil, no pude evitar reírme, y nuestro contacto visual se mantuvo un instante más largo. Vi cómo sus ojos se iluminaban con la risa, y sentí una sensación extraña y agradable. Me gustaba que alguien tan joven pudiera encontrar humor y ternura en lo que yo decía, que pudiera hacerme sentir vista de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Tienes una risa contagiosa, dijo con sinceridad, y yo sentí un leve cosquilleo en el pecho. Es agradable estar cerca de alguien que disfruta de las cosas simples. Me incliné ligeramente hacia él, por pura naturalidad, pero la cercanía intensificó la corriente que sentía entre nosotros. El roce accidental de nuestras manos al apoyar las tazas en la mesa fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Era como si cada gesto, cada mirada, estuviera cargado de electricidad, de una tensión silenciosa que ambos sentíamos, aunque ninguno dijera nada explícito. Decidí romper la tensión con un comentario travieso, ligero, que no comprometiera la situación pero que dejara entrever mi interés. David, creo que trabajas demasiado. Tal vez deberías tomarte un descanso y disfrutar un poco de la compañía de la casa que arreglas. Él me miró de manera divertida, como si entendiera la doble intención de mis palabras.
su sonrisa se ensanchó, y por un instante, el mundo se redujo a nuestra cocina, a las tazas de café y a esa tensión silenciosa que nos mantenía alerta. Creo que tienes razón, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Un descanso no me vendría mal. Me sentí un poco más atrevida, confiando en la complicidad que habíamos creado en tan poco tiempo. Tomé mi taza y me levanté, caminando despacio hacia la encimera para fingir que iba a recoger algo. Pero en realidad, cada paso era un juego, un baile silencioso que ambos entendíamos. Cuando me giré hacia él, David ya estaba observándome, y nuestros ojos se encontraron en un instante que duró más de lo habitual. No hacía falta hablar, la tensión estaba allí, palpable, y ambos la sentíamos. Era un juego de miradas, de gestos, de acercamientos que se prolongaban con pequeñas excusas, un movimiento para colocar la taza, un ajuste de la silla, una risa compartida. Decidí seguir con un pequeño gesto que me hizo sentir traviesa. Apoyé la mano sobre la mesa, un poco más cerca de la suya, y observé cómo reaccionaba. Sus dedos se movieron apenas, y por un momento nuestras manos quedaron paralelas, casi rozándose. Fue suficiente para que un escalofrío me recorriera y para que comprendiera que la tensión había llegado a un punto donde el silencio hablaba más que cualquier palabra. Creo que el café te ha sentado bien, comenté, tratando de mantener la naturalidad mientras sentía cómo la química entre nosotros se hacía más evidente. Te veo más relajado. Sí, respondió con una sonrisa, dejando entrever una leve complicidad. Y también más contento de estar aquí, contigo. Sentí que mis mejillas se encendían, y no pude evitar sonreír. La manera en que decía, contigo, no era casual, era un reflejo de lo que ambos estábamos sintiendo, un reconocimiento de la atracción silenciosa que nos unía en aquel espacio reducido. Nos levantamos al mismo tiempo, y en ese movimiento, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez no hubo duda, no hubo accidentalidad, era un contacto consciente, un recordatorio de que estábamos conectados de manera especial, de que la chispa que había comenzado a encenderse podía crecer si nos permitíamos explorarla. Mientras él terminaba de guardar sus cosas, decidí tomar una decisión, no dejar que el momento se disipara. Me acerqué a la ventana y abrí un poco la cortina para dejar entrar la luz del atardecer. La luz bañaba la cocina, creando sombras suaves que acentuaban la calidez del ambiente. David, dije, con un tono más suave, más íntimo, me alegra que te hayas quedado un rato más. Ha sido agradable. Para mí también, respondió, acercándose un poco más. Más de lo que esperaba. Y en ese instante, algo cambió. No era solo la atracción física, era la conexión, la complicidad, el reconocimiento de que ambos disfrutábamos de la tensión, del juego, de la posibilidad de explorar lo que estaba surgiendo entre nosotros. Mientras el sol bajaba lentamente, me di cuenta de que aquella visita al principio rutinaria se había transformado en un juego de seducción silenciosa, en una danza de gestos, miradas y sonrisas que prometía que la historia entre nosotros apenas comenzaba. El sol comenzaba a descender y la luz del atardecer llenaba la cocina con un tono cálido y suave. Era uno de esos momentos en los que todo parece detenerse, y yo sentía que cada pequeño gesto de David tenía un peso especial. No era solo su físico, ni su juventud, era la manera en que me miraba, cómo escuchaba cada palabra y cómo, con gestos mínimos, parecía prestarme toda su atención. Me di cuenta de que la tensión entre nosotros se había vuelto casi palpable. Cada vez que nuestras manos rozaban, aunque fuera de manera accidental, sentía un escalofrío recorriéndome. No podía evitar sonreír ante la intensidad de esas pequeñas interacciones, ante la sensación de volver a sentirme deseada, atractiva y viva. ¿Quieres que te enseñe dónde guardo los productos de limpieza? Pregunté, con un tono ligero, pero con un trasfondo de complicidad que no pasó desapercibido. Claro, me vendría bien, respondió, inclinándose hacia mí para seguir el camino hacia la despensa. Caminamos juntos por la cocina, y aunque la acción era aparentemente rutinaria, sentí la cercanía de su cuerpo. Era una sensación extraña y excitante, su hombro tocaba el mío casi sin darse cuenta, y yo sentía como mi corazón se aceleraba con cada paso compartido. Abrí la despensa y, mientras le mostraba dónde estaba todo, nuestras manos se encontraron brevemente al alcanzar la misma botella. Nos miramos, y esa mirada fue suficiente para que ambos sonriéramos, cómplices, conscientes de la tensión que se estaba acumulando entre nosotros.
Era un juego silencioso de miradas y gestos, un baile sutil donde cada movimiento tenía su significado. «Tienes una casa preciosa», dijo de repente, como si no pudiera contener su admiración. «Me hace sentir cómodo, como si estuviera en un lugar familiar». Sentí un calor agradable en el pecho. No era solo la cortesía de sus palabras, era su sinceridad, la forma en que se expresaba con naturalidad y respeto. Me hizo sentir valorada, especial, y eso me permitió acercarme un poco más a él, sin romper la naturalidad de la situación. Decidí invitarlo a sentarse en la pequeña mesa de la cocina, ofreciéndole otro café, esta vez con un toque de canela que siempre me ha gustado. Mientras lo servía, no pude evitar observarlo detenidamente, la manera en que sus dedos sostenían la taza, como su espalda se arqueaba ligeramente al inclinarse, la expresión concentrada en su rostro mientras escuchaba mis palabras. Todo eso me hacía sentir viva, y un pensamiento travieso cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si nos permitiéramos acercarnos un poco más, sin prisas, sin miedo, solo disfrutando del momento? «Aquí tienes», dije, colocando la taza frente a él, nuestras manos rozándose nuevamente. «Espero que te guste». «Perfecto», respondió, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Me encanta cómo lo preparas». El simple contacto de nuestras manos hizo que mi respiración se hiciera un poco más lenta, más consciente. Era un roce sutil, pero cargado de significado. Ambos lo sabíamos, y la sonrisa que compartimos en ese instante lo confirmó. Era un juego de proximidad, una danza silenciosa de atracción que no necesitaba palabras para manifestarse. Después de un rato, me levanté para abrir la ventana y dejar que entrara un poco más de aire fresco. David se acercó para ayudarme a mover un par de macetas que habían quedado cerca, y mientras lo hacía, nuestras manos se rozaron una vez más. Esta vez, no hubo accidentalidad, ambos éramos conscientes del contacto, y la electricidad que se generó en ese instante nos dejó un momento sin palabras, compartiendo una complicidad silenciosa. «Te aprecio mucho, sabes», dijo de repente, con un tono más serio, pero aún cálido. «Es agradable estar cerca de alguien que te hace sentir cómodo». Sentí que mis mejillas se calentaban, y no pude evitar sonreír ante la sinceridad de sus palabras. No era solo un cumplido, era un reconocimiento de la conexión que estábamos creando, de la intimidad silenciosa que estaba surgiendo entre nosotros en medio de lo cotidiano. «Y yo también te aprecio», respondí, con suavidad, sin perder la mirada. «Es agradable sentir que alguien te escucha, que está presente de verdad». En ese momento, la cocina se volvió un espacio casi mágico, donde la rutina de la reparación se mezclaba con la cercanía emocional y la atracción creciente. Cada gesto, cada sonrisa, cada roce, nos acercaba más, sin necesidad de palabras. Era un baile sutil, delicado, que nos permitía explorar la conexión que estaban haciendo entre nosotros. Mientras el sol se escondía lentamente, me di cuenta de que este encuentro, que había comenzado como una simple visita de trabajo, se estaba transformando en algo inesperado, una experiencia de cercanía, deseo y complicidad, donde ambos podíamos ser nosotros mismos y disfrutar del momento sin prisas ni expectativas, solo con la certeza de que algo especial estaba surgiendo entre nosotros. El sol ya había desaparecido del todo, y la cocina estaba bañada por la luz suave de una lámpara que emitía un resplandor cálido. Era uno de esos momentos que parecen alargar el tiempo, donde cada segundo pesa y cada mirada cuenta. Sentí como mi corazón latía más rápido, una mezcla de emoción, nerviosismo y deseo que no podía ignorar. Cada gesto de David, cada sonrisa suya, hacía que mi cuerpo respondiera sin que yo quisiera controlarlo. Nos encontramos cerca de la encimera, revisando un pequeño detalle de la instalación. Sus manos se movían con habilidad, pero la cercanía física hacía que mis sentidos se agudizaran, el roce accidental de su brazo al mío enviaba corrientes que recorrían mi espalda, y yo me encontraba consciente de cada detalle, de cada mirada, de cada pequeño gesto que él hacía sin darse cuenta del efecto que tenía sobre mí. «Creo que esto ya está perfecto», dijo, inclinándose ligeramente sobre la tubería, y fue entonces cuando noté lo cerca que estábamos. «Solo necesito ajustar un último tornillo». Sentí que la tensión en el aire aumentaba. No era solo la proximidad física, era algo más profundo, la sensación de estar compartiendo un instante único, cargado de química silenciosa. Cada vez que se inclinaba, podía percibir su respiración cerca de mi rostro, y un leve escalofrío recorrió mi nuca.
La electricidad en el ambiente era casi tangible. Decidí acercarme un poco más, fingiendo ayudarlo con la herramienta. Mi mano rozó la suya mientras ajustábamos el mismo tornillo, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron en un intercambio silencioso que decía más que cualquier palabra. La tensión era tan intensa que me sentí atada a ese instante, incapaz de apartar los ojos de los suyos. Vaya, eres muy hábil, dije con un tono ligero, tratando de mantener la naturalidad mientras sentía que mi voz temblaba apenas. No me sorprende que te agrade tu trabajo. Gracias, respondió, con una sonrisa que me hizo estremecer. Y debo admitir que trabajar cerca de alguien como tú hace que todo sea más agradable. Esas palabras me hicieron sonreír, y al mismo tiempo, mi respiración se volvió más profunda, más consciente. Había algo en la manera en que me hablaba, en la forma en que sus ojos se detenían en mí, que hacía que la tensión creciera con cada segundo. Era un juego silencioso de seducción, un baile delicado donde cada roce, cada mirada, cada gesto, tenía un significado oculto que solo nosotros entendíamos. Mientras nos levantábamos para movernos un poco, nuestras manos se rozaron de nuevo, más cerca, más consciente, como si ambos estuviéramos probando los límites de esa proximidad. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un calor intenso que subía por mi pecho y me hacía morderme el labio con suavidad. No podía negar lo que sentía, ni quería hacerlo. David, dije, con un tono más bajo, casi un susurro. Me alegra que hayas decidido quedarte un rato más. Él me miró fijamente, y esa mirada contenía algo más que simple atención, había interés, deseo, complicidad. Un instante en silencio bastó para que entendiera que ambos compartíamos la misma sensación, que la tensión entre nosotros era inevitable y que ninguno quería romperla. Decidí acercarme un poco más, fingiendo colocar un paño sobre la encimera. La proximidad nos envolvió, y pude sentir su perfume, fresco y masculino, mezclado con la calidez del ambiente. Cada pequeño gesto, cada movimiento, parecía medido por una atracción silenciosa que crecía a cada instante. Señora, dijo, con una voz más grave, más cercana, mientras ajustaba un detalle de la tubería. Es imposible no sentirse bienvenido aquí. Sentí que mis mejillas se encendían. No era solo cortesía, era un reconocimiento de la química que había entre nosotros. Me incliné ligeramente hacia él, buscando un pretexto para acercarme, y nuestras manos se rozaron nuevamente. Esta vez, el contacto duró un poco más, suficiente para que ambos sintiéramos la corriente que pasaba entre nosotros, la tensión que nos mantenía alertas y expectantes. David, susurré de nuevo, con un hilo de voz que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Este momento, es especial. Sí, respondió, con un tono suave y cargado de intención. Lo es. Nos quedamos allí un instante, compartiendo el silencio, sintiendo cómo la proximidad y la tensión llenaban cada rincón de la cocina. Era un juego de miradas, de gestos, de roces sutiles, que prometía que algo estaba a punto de suceder, aunque ambos sabíamos que debía ser explorado con cuidado, con respeto, con una lentitud que aumentara el deseo y la intensidad. Cada segundo parecía eterno, y sin embargo, cada segundo nos acercaba más, hacía que nuestros cuerpos y nuestras emociones se sincronizaran en un baile silencioso. El simple hecho de estar juntos, respirando el mismo aire, compartiendo gestos mínimos, era suficiente para que la tensión alcanzara su punto álgido. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe que aquella visita rutinaria del fontanero se había transformado en algo completamente inesperado, una experiencia cargada de química, deseo y complicidad, donde cada instante estaba lleno de electricidad y cada gesto llevaba consigo la promesa de una conexión más profunda, más intensa, más apasionante. La noche había caído completamente y la cocina estaba bañada por la luz cálida de la lámpara colgante. El ambiente se sentía cargado, como si el aire mismo reconociera la tensión creciente entre nosotros. Cada movimiento de David, cada gesto suyo, parecía tener un propósito invisible, una intención silenciosa que despertaba en mí emociones que hacía tiempo había dejado de sentir. Mientras él revisaba una última tubería, yo me apoyé en la encimera, observando cómo sus manos se movían con destreza, cómo sus dedos ajustaban los tornillos con precisión y cómo, a pesar de la concentración en su trabajo, sus ojos encontraban los míos de vez en cuando. Esos momentos eran breves, casi imperceptibles, pero lo suficiente para que la electricidad entre nosotros se intensificara. Me sentí consciente de mi respiración,
de mi corazón latiendo más rápido, de la sensación de calor que recorría mi pecho y mi espalda. Era un calor que no podía ignorar, un deseo de cercanía que crecía con cada instante, con cada roce accidental que se prolongaba un segundo más de lo habitual. Creo que eso está listo, dijo finalmente, enderezándose y secándose las manos en un paño. Todo parece perfecto ahora. Yo asentí, aunque en realidad no podía concentrarme solo en las palabras. Lo que importaba era la proximidad, la mirada intensa que nos conectaba, la sensación de que en aquel espacio reducido estábamos completamente conscientes el uno del otro. La tensión se había convertido en un hilo invisible que nos unía, cargado de intención y curiosidad. Decidí dar un pequeño paso hacia él, como si simplemente quisiera acercarle algo que había dejado sobre la encimera. Pero al hacerlo, nuestras manos se encontraron de nuevo, y esta vez no hubo accidentalidad, ambos sabíamos lo que significaba ese contacto, y ninguno de los dos retiró la mano. El roce fue prolongado, y sentí un escalofrío recorrerme de los dedos hasta los hombros. Señora, dijo él, con un tono más grave, más cercano. Es imposible no sentir algo especial aquí. Mi corazón dio un vuelco. La sinceridad de sus palabras me alcanzó de una manera que no esperaba, despertando una mezcla de nerviosismo y deseo. Me acerqué un poco más, apoyando la mano en la encimera, dejando que la proximidad aumentara la tensión sin necesidad de decir nada más. Era un juego silencioso, un baile de gestos, miradas y respiraciones compartidas. David, susurré, con un hilo de voz tembloroso, sintiendo cómo mi cuerpo respondía a su cercanía. Este momento es diferente. Lo sé, respondió, con suavidad, pero con una intensidad que hizo que mi pecho se acelerara. Y me gusta sentirlo contigo. No hacía falta decir más. La electricidad en el aire era suficiente para llenar la habitación. Me atreví a inclinarme un poco hacia él, buscando un pretexto para acercarme, y nuestras manos se tocaron de nuevo, esta vez entrelazándose por un instante. La sensación era intensa, cargada de emoción y anticipación. Sentí como su mirada recorría mi rostro con una mezcla de curiosidad, admiración y algo más profundo, algo que hacía que todo mi ser respondiera a su presencia. Cada gesto suyo era una invitación, un recordatorio de que este juego de proximidad no era casualidad, sino una conexión real y poderosa entre dos personas conscientes de la química que los unía. Nunca había sentido algo así en mucho tiempo, dije, con la voz suave, intentando contener la emoción que burbujeaba dentro de mí. Es increíble. Yo tampoco, respondió él, acercándose un poco más. Y quiero aprovechar cada momento que podamos compartir así. El espacio entre nosotros se volvió casi tangible. Podía sentir su aliento cerca, la calidez de su cuerpo, la intensidad de su mirada. Cada segundo prolongaba la tensión, cada gesto silencioso aumentaba la sensación de proximidad y deseo, sin que ninguno de los dos tuviera que decirlo explícitamente. Decidí tomar un pequeño riesgo, una muestra de confianza y complicidad. Me incliné ligeramente hacia él, casi tocándolo, y sentí como su mano se acercaba lentamente para rozar la mía. Fue un contacto prolongado, consciente, que nos permitió compartir la electricidad que había estado acumulándose desde su llegada. David, susurré de nuevo, con un hilo de voz cargado de emoción. Me haces sentir viva de nuevo. Y tú a mí, dijo, con una sonrisa suave, mientras su mano permanecía cerca de la mía. Esto es algo que no esperaba, pero que no quiero dejar pasar. Nos quedamos allí un momento, compartiendo el silencio, conscientes de la atracción y de la intimidad que estaba surgiendo entre nosotros. Era un espacio seguro, cargado de química, un juego de cercanía y emoción que nos permitía explorar nuestra conexión sin prisas, sin expectativas, solo disfrutando del momento. Finalmente, me atreví a acercarme aún más, sintiendo cómo nuestros cuerpos estaban ahora más alineados, como la tensión entre nosotros alcanzaba un punto que parecía imposible de ignorar. Sus ojos me buscaban, su respiración se hacía más consciente, y yo sentía que cada fibra de mi ser respondía a su presencia. No sé cómo explicar esto, dije, con un susurro que parecía flotar en la habitación. Pero siento que necesitamos este momento. Lo sé, respondió, con una voz cargada de intención y ternura. Y estoy aquí, contigo.
Y así, en la calma de la noche, rodeados por la luz cálida de la lámpara y la sensación de proximidad, supe que habíamos llegado al punto culminante de nuestra tensión emocional y sensual. Cada gesto, cada roce, cada mirada había construido un puente invisible entre nosotros, un puente cargado de emoción, deseo y complicidad, que nos preparaba para el desenlace de esta historia que apenas comenzaba a desarrollarse. La noche se había asentado completamente sobre la ciudad, y la cocina estaba iluminada únicamente por la lámpara cálida que colgaba sobre la mesa. Cada rincón del espacio parecía impregnado de la tensión que se había ido acumulando desde la llegada de David. Era una sensación única, el aire mismo parecía vibrar, cargado de emoción, anticipación y una química invisible que nos mantenía a ambos completamente atentos a cada gesto del otro. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba moverse por la cocina, acomodando algunas herramientas que habíamos usado. Cada pequeño movimiento suyo parecía diseñado para provocar una respuesta en mí, aunque no fuera consciente de ello. El roce accidental de sus brazos al pasar junto a mí enviaba una corriente de emoción que recorría mi espalda, y la intensidad de sus miradas hacía que mis mejillas se encendieran sin poder evitarlo. «Señora», dijo de repente, con una voz más grave, más cercana. «No puedo evitar sentir que este momento es especial». Sus palabras me hicieron estremecer. No era solo un cumplido, era una declaración silenciosa de lo que ambos sentíamos, una confirmación de que la tensión que habíamos ido acumulando no era casual, sino parte de un juego de cercanía y química que ninguno de los dos quería interrumpir. Decidí acercarme un poco más, buscando prolongar esa cercanía sin romper la naturalidad del momento. Mientras me inclinaba para recoger un paño, nuestras manos se encontraron de nuevo, y esta vez permanecieron juntas un instante más largo. Era un contacto consciente, cargado de emoción y complicidad, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo desde los dedos hasta los hombros. «David», susurré, con un hilo de voz tembloroso. «Todo esto es más de lo que esperaba». «Lo sé», respondió él, acercándose un poco más, con una mirada que contenía admiración, curiosidad y algo más profundo. «Pero no quiero que termine». En ese momento, el mundo exterior parecía desaparecer. Solo existíamos nosotros dos, el calor de la cocina, la luz suave de la lámpara y la electricidad invisible que nos conectaba. Cada roce, cada gesto, cada suspiro se amplificaba en intensidad, haciendo que cada segundo se sintiera como una eternidad. Nos quedamos frente a frente, casi a la misma altura, y nuestras manos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado destinadas a encontrarse. La proximidad era abrumadora, y sentí como mi respiración se volvía más profunda, más consciente, mientras sus ojos recorrían mi rostro con una intensidad que me hacía estremecer. «Nunca había sentido algo así», dije, con un susurro cargado de emoción. «Es increíble». «Y yo tampoco», dijo él, acercándose aún más, suavizando la distancia que nos separaba. «Pero quiero aprovechar este momento, vivirlo contigo». La tensión alcanzó su punto máximo cuando nuestros cuerpos estuvieron a centímetros de distancia. Sentí su calor cerca del mío, su aliento rozando mi mejilla, y la cercanía de su mirada que parecía penetrar directamente en mis pensamientos y emociones. Cada segundo se llenaba de expectativa, de anticipación, de la certeza de que estábamos compartiendo algo único y poderoso. Sin romper la compostura ni precipitar los acontecimientos, nos dejamos llevar por la cercanía, una sonrisa cómplice, un ligero roce de manos, un suspiro compartido. Todo estaba cargado de significado, y ambos éramos conscientes de que cada gesto construía un puente invisible de intimidad y emoción. «Señora», murmuró él, con suavidad. «Estar contigo así, me hace sentir vivo, de una manera que no había sentido antes». Sentí que mis mejillas se encendían nuevamente, y no pude evitar sonreír ante la sinceridad de sus palabras. No era solo la atracción física, era la conexión emocional, la complicidad silenciosa que habíamos creado en los últimos momentos. Era un momento que prometía ser inolvidable, un instante en el que la atracción, el deseo y la ternura se entrelazaban en perfecta armonía. Decidí dar un pequeño paso más, acercándome ligeramente y apoyando mi mano sobre la suya, sintiendo el calor y la fuerza de sus dedos entrelazados con los míos. La sensación era electrizante, cargada de emoción y de anticipación, y ambos sabíamos que estábamos al borde de algo importante, un clímax emocional que iba más allá de lo físico. «David», susurré de nuevo, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Esto es único».
Sí, respondió, con la misma suavidad y firmeza. Y quiero que lo disfrutemos, cada instante. Nos quedamos allí, inmóviles, compartiendo un silencio cargado de significado. La intensidad de la situación nos mantenía conscientes de cada pequeño gesto, el roce de una mano, la cercanía de los cuerpos, la mirada que parecía hablar sin palabras. Era un instante suspendido en el tiempo, donde la química y la emoción se fusionaban en una experiencia única. Aprovechando la confianza y la complicidad que habíamos construido, me incliné un poco hacia él, y sentí como sus labios se acercaban lentamente, como si midiera cada movimiento con cuidado. El primer contacto fue suave, un roce ligero, que nos permitió explorar la emoción y la atracción sin prisa, con respeto y consciencia. La electricidad recorrió mi cuerpo de inmediato, y sentí un calor intenso que subía desde el pecho hasta la nuca. Esto, murmuré, casi sin voz. Es más de lo que podía imaginar. Lo sé, dijo él, con una sonrisa suave y cálida. Y quiero que sepas que cada momento contigo es especial. La intensidad de la cercanía, la conexión emocional y la tensión acumulada desde su llegada alcanzó su punto álgido. Era un instante de magia, de química, de intimidad silenciosa que nos permitió compartir emociones profundas, un clímax que no dependía únicamente de lo físico, sino de la conexión emocional que habíamos construido juntos. Nos quedamos allí, abrazados por la luz cálida, sintiendo la respiración del otro, el calor de los cuerpos y la certeza de que este momento quedaría grabado en nuestra memoria como un instante único, lleno de emoción, atracción y complicidad. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada había construido un puente invisible entre nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente viva, deseada y profundamente conectada con alguien. Finalmente, nos separamos ligeramente, con sonrisas cómplices, conscientes de que algo importante había sucedido. No era solo una visita rutinaria de un fontanero, era una experiencia emocional y cargada de tensión que nos había unido de manera inesperada y profunda. Y mientras la noche avanzaba, supe que aquel encuentro había transformado algo en mí, la certeza de que aún podía sentir, desear y vivir momentos intensos y únicos, incluso en esta etapa de la vida.